Muchas gracias, primero que nada. Y es un gran honor y un privilegio estar aquí. Quiero agradecerles a la organización por darme la oportunidad de presentar algunos puntos del Congreso del año pasado. Lo que voy a tratar de hacer es, como pueden imaginarse, las lesiones renales agudas tuvieron una gran importancia el año pasado, y nosotros hemos seleccionado algunos puntos importantes y vamos a tratar de hablar sobre estos en los próximos minutos. Y así que el primer aspecto del que pensé para presentarles es darle una idea de lo que se vuelve más importante con nuestro reconocimiento. Ustedes van a escuchar más sobre el proyecto de la ceremonia de apertura esta noche, pero el señor Silva presentó una descripción general más amplia, y esto es lo que vimos el año pasado, demostrando que ahora nosotros podemos ver alrededor del mundo y tener un estimado de que aproximadamente un 20% de la gente alrededor del mundo va a experimentar un episodio de enfermedad renal aguda, y también niños hospitalizados tendrán este tipo de condiciones. Esto es un escenario muy tenebroso porque reconoce que vamos a tener mucho más cosas que tendremos que manejar, y es muy importante reconocer que aunque la enfermedad de este espectro múltiple, hay diferencias entre las comunidades dependiendo de los antecedentes económicos y sociales del país. Y como podemos ver aquí en estos países, hay cosas importantes de que, aunque cuando la enfermedad se pudiera manifestar con los mismos hallazgos, lo que es importante es que estamos reconociendo más en términos de los países en general. Este tipo de puntos son asuntos muy clave e importantes. Es interesante, estamos encontrando diarrea, complicaciones obstetras y algunas otras condiciones que juegan un papel muy importante en los países en vías de desarrollo. Y algo bien esencialmente, que la incidencia está incrementando muy rápidamente. Aquí vamos a amplificar un poquito más esta noche en cuanto a comunidades y AKI, porque la mayoría de los datos que tenemos son de ciudades grandes y pacientes hospitalizados, y por lo tanto, entonces estamos subestimando la incidencia real sobre esto. Aquí ahora hay mucha más evidencia de que esto es un factor de riesgo y contribuye a la enfermedad renal crónica, y esto se está reconociendo aún más. Se está poniendo más énfasis en las estrategias de prevención y reconocimiento temprano en este tipo de condiciones. Sabemos que esto no es el trabajo de una sola persona, porque AKI solamente ve una fracción de las cosas. Cuando usted se consulta con estos pacientes, y muchas veces la consulta no ocurre porque la gente no está reconociendo esta enfermedad renal aguda, o los doctores entienden que no pueden manejar esto por sí solos. Así que vamos a ver diferentes aspectos en cuanto a la transferencia de conocimientos y comunicación con los pacientes. Esto nos lleva al segundo punto, que es el reconocimiento de la enfermedad renal crónica. Si vemos en el pasado y vemos desde 1941 y hacia adelante, en donde esto fue descrito, podemos haber progresado particularmente en los últimos 15 años y así sucesivamente, reconociendo que no habían definiciones específicas sobre esto. Y ahora cada día más sabemos que tenemos las etapas diferentes, el KDIGO, las clasificaciones y todo esto. El aspecto es enfocándose en decir que podemos definir esto basándonos en cambios en creatinina o en el resultado. Cuando pensamos esto, este criterio de las etapas nos permite demostrar un cambio en la creatinina sérica. Y la diferencia es que si tenemos una línea base, un punto de referencia al que tengan acceso, ustedes pueden hacer un cambio.
pero si no de otra manera, es que la razón por la cual hay un cambio en términos de 48 horas a una oportunidad de 7 días para diagnosticar esta lesión renal aguda, ustedes pudieran llegar a un criterio 2.3 mucho más rápido a lo que sería un criterio de 3 en este incremento, y esta diferencia es por la cual ustedes necesitan más tiempo para poder hacer un cambio. Lo que es importante es que la creatinina en cambios del GFR, imagínense que alguien que la función renal está descendiendo muy rápidamente en este gráfico, y vamos a ver que la creatinina va a tomar mucho más tiempo en manifestarse, y como consecuencia de esto siempre estamos detrás en esta escena en términos de recuperación, ya que las GFR a medida que se están recuperando, la creatinina se queda atrás, y esto deja una oportunidad y una necesidad para que pensemos de forma diferente y para ver. Y lo que vemos aquí es que cuando vemos estos criterios, pudiéramos pensar cuál es la base, la creatinina de base o la de referencia, y me gustaría que pensáramos no solo en términos semánticos, sino de forma práctica. Si usted se da cuenta que la injuria renal aguda puede manifestarse por 19 días o más, entonces si se está estimando o evaluando estos términos, estos valores de creatinina, es más probable que digan que es la lesión aguda renal, pero si está más allá de los 19 días puede volverse crónica. Entonces cualquier problema de creatinina de 3 a 12 meses del tiempo de evaluación se usa como referencia, y el periodo de referencia para la creatinina es de 3 meses para entonces diagnosticar si es AKI o no. Y esto lo vuelve un poco más fácil para manejarse con estos pacientes. Entonces hay oportunidades en incremento de crecimiento, y podemos presentar criterios válidos, y los hemos presentado y los hemos probado en varios estudios, y hubo uno reciente de 32.045 pacientes entre el 2000 y el 2008, y en base a la urea podemos ver aquí el criterio que tenemos los mismos niveles de creatinina, aquí tenemos ambos, y lo que es evidente acá es que la tasa de mortalidad es significativamente más alto. Entonces la tasa de mortalidad es 14.3% versus 12, 16 y 32%. Entonces, si tienen un paciente que no sea oligérgico y que la creatinina solo se está elevando, ese paciente tiene una tasa de mortalidad mucho más alta que cuando la creatinina no ha subido, y es peor si tienen ambas condiciones. Entonces, siempre debemos de empezar a pensar en esos pacientes no solo como la inflexión, sino la continuidad de la enfermedad y su severidad con el tiempo, y es algo en lo que tenemos que pensar todo el tiempo. Entonces, hemos tenido muchísimo interés y progreso en el reconocimiento de lo que los biomarcadores pueden parecer, y esto ha llevado a una diferencia platelar, pero desafortunadamente no muchos están en práctica en el momento. Lo que podemos ver es que tenemos algunas especificaciones dependiendo del lugar y de dónde vienen, y de si representan de una disfunción tubular o si representan un proceso que se está sucediendo en el riñón en cualquier momento. Lo que podemos ver es que si vemos el NGAL, KIM-1 y la creatinina y los biomarcadores, el perfil de estos biomarcadores es muy sensible al tiempo en las variaciones. Entonces, en algunos aspectos se puede utilizar esta información para hacer un perfil en cuanto al curso de la enfermedad, en qué periodo de la enfermedad se encuentran, pero no tenemos un umbral estándar para decir que los biomarcadores están elevados o no. Entonces, más o menos hace 4 años, como en WN y Kidney, se nos ocurrió este proceso. Sí podemos considerar los biomarcadores con 2 tipos: los que representan un cambio funcional, así que por ejemplo la creatinina y la salida de la urinaria pueden ser de este tipo, o los que representan daño como MGAL y KIM-1, mientras que los que representan daño, si combinan estos biomarcadores, se pueden clasificar a los pacientes en cualquier momento en uno de estos 4 grupos. Así que esto sería alguien que está en rango normal. Aquí alguien tiene tanto el cambio en la creatinina y en la urinaria, y el NGAL está elevado,
Pero estas dos categorías acá, esto es cuando la creatinina está elevada, pero el NGAL está normal, que representa probablemente un estado o una etapa prerrenal de la lesión, mientras que acá esta sería una forma subclínica de la enfermedad. Lo que podemos ver según esto es que actualmente nuestro criterio de diagnóstico simplemente se basa en el cambio de la creatinina y la salida de la urinaria, y lo que vamos a ver es que a medida que la enfermedad se vuelve más extrema, tenemos que clasificar a los pacientes en términos de daños para poder tener esos criterios adicionales que pueden unirse, y estos criterios actuales de diagnóstico pueden expandirse para incluir estos biomarcadores. Ahora esto está emergiendo en los libros, que se pueden clasificar a los pacientes basado en los daños del pulmón, que tanto tiempo se tenga el daño, y dependiendo de los resultados en esta nueva configuración. Bien, gracias. Otra área en la que creo que nos encontramos comúnmente es pacientes que tienen tanto problemas del riñón, y esto es uno de los grandes retos en nefrología. El Dr. Burgess, que está en Yale, tuvo esta charla comparando la artrosis tubular crónica con la insuficiencia renal, y si se comparan los criterios podemos ver que el síndrome se basa en una nueva clasificación que requiere que todos estos parámetros sean excluidos antes de llamarlo síndrome pararrenal. En el estudio que publicaron recientemente, si tenemos un paciente con cirrosis y se clasifica de esta forma con lesión renal crónica, hay un 19% que tenga esta condición, y si tenemos causas postrenales, intrarrenales, que son muy frecuentes, y se resultó que teníamos una respuesta en el volumen de tipo 1, tipo 2, que variable, pero es muy difícil tener un diagnóstico para este tipo de enfermedad, y lo más probable es que mientras todos vean a un paciente que tiene en sus medios de 30 y tiene problemas de orina, el primer diagnóstico que todo el mundo hace es HRS, aunque no estén seguros, y esto lo hace muy difícil porque una vez que se pone esta etiqueta, todo el mundo empieza a pensar de esa forma y empiezan a decir, bueno, él va a morir, no voy a hacer nada, no se puede hacer nada por el tipo de síndrome que tiene, pero a menudo este no es el enfoque apropiado que se debe seguir. En términos de oportunidad, esto representa una muy grande, y en estos parámetros acá, si vamos a ver los biomarcadores, se pudieran distinguir basados en el daño y la clasificación funcional. Es la diferencia entre cómo vamos a abordar el problema. Entonces, cuando pensamos en este aspecto, no sé qué pasó acá. Él miró el NGAL, IL-18, KIM-1 y el FBP como 4 biomarcadores de daño, y lo que podemos ver es que ambos pacientes que se diagnosticaron como prerrenal versus HRS, empezamos a ver una diferenciación lineal en todos estos biomarcadores, y eso también es cierto. Cuando miramos el sodio o la proteinuria, vemos diferencias claras, así que sospecho que a medida que avancemos vamos a encontrar que hay un espectro de enfermedades estructurales que afectan la funcionalidad, y hay enfermedades que surgen con el NGAL. Con este valor podemos llegar a diferenciar a los pacientes de HRS o ATN y de lo que se pueda ver y progresar en esta área. Otra área que creo que está subapreciada es, aunque esta es la herramienta más simple a la que la nefrología tiene acceso, y ambos tipos, varias personas han empezado a prestarle atención a este tipo en Ciano y Yale, y han presentado datos como los del Dr. Martella. Si miramos pacientes con AKI, vemos 4 sistemas que se han desarrollado, Dr. Traveler y otro colega, y se han clasificado en base a los números de epiteliales, células epiteliales, y vemos que hay una distinción clara entre ATN y AKI, y vamos a tener mucho más en ATN de los que tenemos en prerrenal. Así que si tenemos una clasificación del CAST, eso será una manera simple de determinar qué le pasó a estos pacientes, y entonces
Si hay un sedimento urinario claro, será mucho más confiable. Primero, la orina se asientan por mucho tiempo antes de que los procesos de laboratorio finalicen. Entonces, si hacemos esto luego de pocos minutos de haber colectado la muestra, puede que haya problemas y podemos ver. El problema es que esto se está convirtiendo en una parte perdida. Sí, están muy ocupados en términos de las rondas y la orina y los pacientes que se tienen por día, y no tenemos el tiempo de tomar la orina y ver la orina de todo el mundo. Y como consecuencia de esto, no creo que estamos enseñándole a nuestros aprendices y colegas cómo hacer un análisis urinario correcto. Y realmente resaltaría que eso es algo en lo que no debemos rendirnos, y la posibilidad de que podemos hacer con esto es bastante grande. Otro estudio muy interesante que emergió en los últimos años es el concepto de utilizar una prueba de detención de furosemida. Y lo importante de esto es que si miramos la parte diurética, hay una diferencia entre cómo se maneja la furosemida y cómo se maneja el otro elemento. La furosemida es secretada. Entonces, con la furosemida operamos los transportadores orgánicos y que secretan en esta área versus los elementos diuréticos en tubular. Y esto entra por la parte tubular, llega a la corriente descendiente y pasa por todo el proceso. Si pensamos en todo el proceso que requiere de la furosemida, compite con todos esos elementos que van al mismo conducto, en el cuerpo. Así que si hablamos con el doctor que analizó, si tenemos daños tubulares, entonces la respuesta a la furosemida sería menor de lo que esperaríamos como doctores. Pero si tenemos menos respuesta, eso puede ser cuantificado como una prueba simple para decir si la persona va a progresar o si la condición va a progresar o si la persona va a mejorar. Entonces, esto fue un estudio de más o menos 40 miligramos de intravenosos y miramos el volumen de orina 2 horas después. Y si tenemos este volumen de orina y la salida de la orina es 200 miligramos luego del FST, podemos ver que la progresión a una lesión aguda renal y la mortalidad y el progreso que tenemos en el paciente es muy, muy predecible con eso. Y más importante que esto, cuando se combina esta prueba con varios biomarcadores diferentes como los que se han mostrado, esto amplifica la oportunidad de decir, bueno, aquí tenemos los biomarcadores solos, ese es el valor de la furosemida, de la prueba de furosemida sola, y esto es una combinación. Pueden ver que tienen mucho más oportunidades de tener una predecibilidad. Entonces, en cierto sentido, les está dando la oportunidad de combinar una prueba funcional con una prueba de biomarcadores, y podemos ver aquí que la furosemida en una salida de orina de 6 horas, si medimos la cantidad de furosemida en la orina, eso podría darles una idea de qué tan mal es el daño en la parte tubular y en los conductos. Esto es algo que no se ha probado completamente todavía, pero está siendo considerado. Entonces, un paciente estable por la FST y de 2 horas de prueba de orina y los biomarcadores incrementa exponencialmente sus posibilidades. Y esto es algo que se puede utilizar en sus prácticas del día a día para ver quién es más probable que mejore o no en esa condición. Ahora, llegando a la segunda parte de esto, en términos de la respuesta de qué pudiéramos hacer como estrategias de gestión, una de las controversias más grandes en los últimos años es qué fluido pudiera utilizarse, qué solución. Y estos datos que tenemos aquí son del doctor Edisú, que los resume. Cuando pensamos en qué ordenamos todos los días para nuestros pacientes, acá podemos ver aquí, esta es la composición de plasma normal. Esto es helio, esto es sodio y cloruro 5,4. La lactosa tiene un sodio bajo y cloruro, y el plasma es un poco más balanceado. Entonces la solución normal mundialmente es el Celium. Es barato, fácil de utilizar, pero esto nos da la pregunta, y eso fue lo que resultó del estudio. Si recordamos que el sodio es filtrado, la cantidad de sodio que llega a la sección de la parte tubular, esto influencia cuál es el tono de la infra e intra, y una retroalimentación
tubo glomerular es un dato importante que debemos de considerar. Y esto volviendo al 1983, si vemos las soluciones diferentes, qué pasa con el GFR en respuesta a estas soluciones. Cuando miramos los estudios más recientes en humanos, esto es una resonancia y esta es la actividad o aquí velocidad renal con los mioangios. Podemos ver que tenemos una reducción renal y que tenemos un ritmo diferente de ascenso y descenso. Y el estudio se realizó en el 2010, tuvimos datos, y fue hecho en Auburn con un grupo de doctores en un hospital de personas muriendo, y por 6 meses no permitieron el Cerium, y en 6 meses consiguieron un estudio muy difícil de hacer, pero muy práctico. No te van a dejar utilizar este producto ni otro tipo de soluciones. Entonces lo que encontraron fue que este periodo de clorhídrico, que era restrictivo o no para utilizar las soluciones. Y lo que podemos ver es que en términos de la cantidad de fructosa es muy diferente. Lo interesante del estudio realmente era esencialmente la incidencia de la insuficiencia renal crónica versus los criterios tradicionales. Y vemos que en la parte de control, que fue donde se utilizó el Cerium, hay una probabilidad mucho más alta de insuficiencia, de una lesión renal aguda, y esto levanta muchas preocupaciones en que si se debería o no utilizar Cerium en estos estudios. El problema es que las soluciones balanceadas de sal son mucho más caras en general para utilizar. Y antes del estudio, eso es parte del estudio, este fue el original en JAMA, que mostrando la diferenciación entre el Cerium, la orina con Cerium y la que tenía el balance de sal, y podemos ver los chances de AKI. Y se utilizó un estudio luego de esto que fue llamado SPLIT en el 2013 y justo antes de la ASN, y dijeron, bueno, este es el uso rutinario de Plasma Light con pacientes de la injuria renal aguda y tenían intervención de mesoplasma, y habían algunos de 7 semanas para utilizarlo. En 7 semanas no podían utilizarlo, pero con todos esos cambios aún lo implementaron y miraron los resultados. Y lo que encontraron fue una cantidad de pacientes, más o menos 1000 pacientes acá. La incidencia no cambió, no hubo ningún cambio en la tasa de mortalidad, así que aparentemente esos resultados y los estudios de seguimiento no estaban correlacionando con el estudio inicial. Y la diferencia es que en este estudio podemos ver que la cantidad de flúor que se está utilizando era relativamente pequeña y era muy similar en general en el curso completo, pero si miramos la cantidad que se utilizó acá, es de 1.2 a 1 litro, así que tenemos que considerar si es más el volumen que se utiliza o el tipo, porque si se utiliza mucho selenium, entonces de ser 8, 9, 10 litros con un paciente por un periodo de tiempo, eso tendrá un impacto diferente de que se utiliza solo por cantidades pequeñas como 1 litro. 1 litro probablemente no va a hacer la diferencia. Así que esto es una pregunta que no ha sido respondida en nuestro mundo. Si tenemos cantidades modestas de Cerium isotónico, es diferente. Esto requiere muchos estudios, muchas investigaciones. Las personas aún están considerando si pueden mejorar o no este estudio, pero no hay suficiente evidencia para abandonar pero actualmente, si el balanceo de sal es mucho más efectivo, aunque sea más caro, voy a recomendar este estudio en vez del orinal. Pero hay tal vez estudios que pueden agregar valor al diagnóstico. Algo más que surgió recientemente el doctor Solomon, probablemente en forma diferente, porque esta área de contraste, de nefropatía en contraste, es básicamente el dominio de cardiólogos y radiólogos que utilizan tanto el contraste de lo más comúnmente posible. Y en nefrología, lo que pudiéramos hacer con personas que tienen AKI o un riesgo alto de estas lesiones, no se pregunta realmente, a menos que sea alto riesgo. Y lo que pasa es que una de las preguntas que ha surgido es que si se fuera a incrementar el ritmo del flujo de la orina, se utilizaría un mecanismo protector, pero los mecanismos protectores se basarían
en reducir la iluminación, el lumen, la concentración del lumen con el contraste. Se podría hacer un cambio si seguimos teniendo flujos altos de orina en este estudio. Hay algunos estudios que se publicaron al respecto. Miramos acá en los pacientes en donde se utilizaron diuréticos y la nefropatía con contraste. Tenemos el grupo de control. No vemos mucha diferencia realmente, de hecho se ven mucho peores en términos de lo que se utilizó, la furosemida. Entonces no sería una recomendación muy alta para la parte con nefropatía. Y la mayoría de estos pacientes también tuvieron un cambio en la proporción, tuvieron un cambio grande con los diuréticos, y aquellos que estaban en un estado prerrenal tuvieron un cambio. Y entonces en este proceso dijimos, sí, se va a utilizar algo de diurético, pero no para causar un desequilibrio, mantener el flujo continuo, pero no cambiar el volumen del flujo. Esto sería una diferencia notable. Entonces lo que tenemos en este equipo es que balancea el flujo. Tenemos el flujo de orina que está fluctuando hacia acá, tenemos furosemida por otra parte, y se administra suficiente furosemida para mantener el balance, y como consecuencia podemos ver aquí tenemos esta línea de progreso en tiempo real, post y pre el procedimiento, y lo que vamos a ver es que sí se utilizó, se han hecho dos estudios, dos ensayos, uno medio y uno al inicial, y podemos ver que el resultado ha mejorado bastante, por lo que mantener el flujo de orina y a lo que se refiere esto es 1.50 milímetros por hora, así que algo constante, suficiente fluido para lograr este parámetro, y pueden estar dando suficiente, y se está monitoreando la salida de orina y el flujo a lo largo del proceso del procedimiento. Y si podemos hacer esto, se pudiera reducir la incidencia de la nefropatía en esos estudios. Y lo que podemos ver acá, esta es la infusión. A medida que la orina baja, la infusión baja, así que todavía tenemos un balance, y así es como se maneja. Podemos ver aquí, esto es el volumen, ese es el volumen de orina. Entonces en el curso de probablemente 4 o 5 horas se hicieron más o menos 2 litros de orina, así que es una forma muy agresiva de inducir este diagnóstico. No es algo fácil de hacer y no se hace normalmente. Hay que tener este tipo de dispositivos porque es muy difícil hacer el balance si no se tiene el equipo correcto. Entonces el flujo alto de orina con la furosemida inducida, esto es un enfoque que probablemente tenemos que tener un área experimental. Actualmente no estamos viendo que es algo que vayamos a recomendar directamente, pero es algo de lo que ustedes deberían saber. El próximo paso era básicamente cómo se manifiesta esta enfermedad AKI en varios pacientes, y en la nefrología una de las áreas es reconocer el síndrome del compartimiento o área abdominal, y en este estudio, en esta estación podemos ver que tenemos clasificaciones de presión intraabdominal, que es una presión que se manifiesta en la cavidad abdominal. Si tiene BMI, esto puede ir de 3 a 4, si tiene más de 30, de 7 a 12, y críticamente en los pacientes puede subir de 4 a 7. En términos de la patología es de 12, el síndrome del compartimiento abdominal es más o menos 20. Esto es muy común y no se aprecia correctamente. Cuando pensamos en los pacientes que han pasado por cirugías o procedimientos o tienen abdómenes tensos por múltiples razones, el problema no es que se va a tener presión, pero ahora sabemos que hay efectos sistémicos importantes y cardiovasculares, particularmente en el área renal, y en esta área renal podemos estimar que esta presión abdominal va a contribuir en crear presión renal, así que incrementa la resistencia renal, y como respuesta a esto tendremos una presión tubular incrementada. Entonces estos cambios de la presión intraabdominal, si no se reconocen o no se tratan, pueden producir e inducir una lesión aguda renal. Y lo que pasa con esto, la forma es un balance de fluido positivo. Si vemos que los pacientes mantengan
no se mantiene intravascular, sale a los tejidos el fluido y particular. Eso causa edemas y como consecuencia todos los órganos se ven afectados y hay un volumen de fluido mucho más alto en general. Así que vemos que la presión intraabdominal va a cambiar los valores y va a incrementar, y el CVP cambia también. Así que una de las formas más rápidas de reconocer esto es un examen físico y verificar la sensitividad. Y tenemos un cátodo, una técnica muy simple, un catéter para la presión. Tenemos un manómetro que regula la presión y se aplica de esta forma. Entonces aplicamos presión al núcleo, a la parte central de la cavidad abdominal, y lo intentamos más o menos 25 milímetros con la pinza llena, y esperamos 30 a 60 segundos para ver la presión que tenemos. Es muy fácil de hacer, pero casi no se utiliza y es muy útil. Y eso es algo que yo recomendaría a todos los nefrólogos, que les pidan a sus colegas que lo hagan, porque los cirujanos pueden hacerlo y todo el mundo puede hacerlo, pero no notan el problema, no lo utilizan lo suficiente, y eso sería algo muy importante como herramienta, porque lo más importante que tenemos que pensar aquí es esta diferencia. Así como hablamos de la presión entre el área hidrostática y la área intracraneal, es el mismo concepto en el abdomen. Es la presión intraabdominal versus el MAP, y queremos que esta sea menor de 60. Así que si es hipertenso y la presión intraabdominal está alta, esto empieza a afectar su índice de mortalidad, incrementa muchos problemas diferentes que se derivan de esto. Entonces ciertamente parte de eso es retirar el volumen, evitar el incremento del volumen, un asentamiento de los glóbulos blancos. Esto es un balance prácticamente en la parte abdominal, en cómo se van a manejar estos pacientes. Otra área que está surgiendo, y vamos a ver más y más de ella, es las asociaciones de disfunciones de injuria o lesión renal aguda. Esto lo podemos ver continuamente, es algo que va creciendo, está emergiendo como una parte de la oncología, hay entrenamiento especializado, y creo que se está empezando a trabajar en algunos centros de entrenamiento al respecto. Cuando vemos esto en términos de Mitchell Rodson, en un estudio de la Universidad de Virginia, en Dinamarca, 1.2 millones de personas de 37.867 desarrollan cáncer. Hay un riesgo alto de 27%, y el cáncer de hígado y riñón sube a 37% en los pacientes. Lo interesante de esto es que si vemos si tiene un área especializada ICU para la misión en cáncer, tenemos un cambio en la creatinina y en la mortalidad a medida que incrementa. Así que esto es la etapa 1, 2 y 3, y podemos ver que la mortalidad incrementa, la tasa de mortalidad, y podemos ver que en la lesión renal aguda es afectada grandemente. ¿Y qué significa en términos de cómo se trata? Hay ciertas especificaciones, ciertas cosas son muy comunes, pero también las causas obstructivas esto es en la posición de los órganos, pero es probablemente porque la radiación causa fibrosis, la obstrucción de estos elementos en sí. Y podemos ver que la hipoglucemia, que es otra característica que puede contribuir a esta condición, la mayoría de esta obstrucción viene de la obstrucción bilateral. Tenemos decompresión en la nefrostomía, es algo muy común que suceda. Ciertamente el síndrome de tumor lysis, en cierta manera, en gran manera, la mayoría de los oncólogos están tratando de forma agresiva y tratando de forma agresiva a los pacientes, pero esta definición de Cairo Bishop representa estos criterios, y podemos ver en gran medida que se previenen el desarrollo de ácidos úricos, y podemos ver agentes específicos que evitan que haya óxido u oxidación en la orina. Y la mayor parte del tiempo estos son fluidos intravenosos, no se recomiendan de este tipo porque es muy difícil mantenerlos, y lo que hacemos acá en la diálisis es cuando se indican. Hay varios medicamentos dependiendo del rango de acción y toxina,
y tenemos el Cetuximab, Nepoxid, y podemos ver que hay una toxicidad alta para este tipo. El nivel glomerular puede incrementar más con esta. En términos de los trasplantes de células madres, algunos de los problemas principales se relacionan con los inhibidores urinarios, así que es una utilización que causa agentes de hongos o enfermedad del huésped aguda que contribuye a este problema. Entonces esto de nuevo se está volviendo cada vez más un área especializada, y dentro de esto va a depender mucho de la furosemida, y hay una parte predominante que cambia de forma sistémica en la circulación, y tenemos como diagnóstico esencial una situación de tipo renal. Entonces, lo que hemos escuchado hasta ahora son estados tipo cardiovasculares. Tenemos el gemcitabine o el Bevaxi, difícilmente puedo pronunciar esa palabra. Y lo que tenemos aquí con la microangiopatía es un espectro alto. Es probable que veamos a estos pacientes. Hay opiniones muy buenas y artículos de muy buena opinión sobre estos tratamientos. Es un campo que cambia constantemente y rápidamente, entonces progresa de la misma forma. En la terapia para el reemplazo renal, el doctor Paleski ha hecho un gran avance con esto, y han emitido opiniones sobre los retos comunes que permanecen en esta área o que inician con la mortalidad, qué tal la dosis. Continuamos debatiendo en cuanto a si hacerlo de forma individualizada o en sentido general, pero me parece que entre la AKI y la lesión renal terminal, es que es una vez que llegas a la parte terminal, a la etapa terminal, no hay forma de salir de esta. Entonces la carga de la enfermedad concomitante, si pensamos en la lesión renal aguda, es algo que no se trata de apoyar el riñón, sino utilizar para apoyar otras funciones del cuerpo, porque si podemos encargarnos de los niveles de sodio en esa situación, es mucho más probable que el paciente sobreviva, y esa es la meta. Entonces hay mucha más calidad de vida que una persona normal. Hay muchos puntos de vista diferentes en este aspecto, y la diferencia, en mi opinión, sería: no se debería esperar para empezar. Deberíamos estar optimizándola para prepararnos para las necesidades y los criterios. El BIU está en 100 y la creatinina 8 iniciaría. No hay que empezar, no hay que esperar para esto, hay que hacerlo inmediatamente. Entonces, la inestabilidad hemodinámica y la tasa de recuperación es muy difícil. En la hemoterapia estamos enseñando a muchos colegas y a la práctica en general a cómo realizarla, y en la charla mañana hablaré un poco más, pero en los puntos clave de la ISN, parte de esto es cuando se hace el metaanálisis y mirando el tiempo, la sincronización de los estudios que han sido publicados, podemos ver que el número de pacientes en estos estudios es un total de 772 pacientes en los últimos 36 años, y no hay una diferencia tan grande, excepto sugerencias pequeñas sobre un tratamiento temprano es mejor que uno tarde, pero el término es qué es temprano y qué es tarde, y es un dilema. Si empezamos temprano versus tarde, tenemos una oportunidad de que algunos pacientes se puedan recuperar que no llegaron al RRT, y algunos van a morir porque no recibieron este tratamiento. Entonces es muy difícil encontrar un balance en cuanto empezar o no. Hay 3 estudios que se han realizado en este aspecto. Uno está en curso, se llama el estudio START en Canadá. Dr. Baksha representa un estudio de factibilidad, y esta es la proporción con RRT. Obviamente, si tenemos un inicio RRT estándar, tal vez no se necesite diálisis, pero si se necesita diálisis, podemos ver que la tasa de mortalidad es diferente. El número de personas que no recibieron fue 36.6 más o menos. Entonces siempre es un acto de balanceo. No sabemos qué paciente va a mejorar, qué paciente no va a mejorar, para poder surgir con ciertos criterios que voy a demostrar mañana.
Esto se vuelve un indicador y podemos ver una sobrecarga de flujo, y esto va a hacer que progrese la parte de la RRT y la mortalidad. Esto deja una pregunta: si el volumen de sobrecarga afecta directamente a la mortalidad o si es una representación de una enfermedad subyacente. Entonces estos son factores de confirmación que hay que evaluar, y podemos tener como una enfermedad subyacente el volumen de la sobrecarga o la mortalidad. Entonces es difícil analizarlos. Las directrices que digo en cuanto a la lesión renal aguda y la práctica clínica depende mucho, una adivinanza básicamente. Hay un consenso al que se tiene que llegar y no ha pasado es necesariamente de doctores, sino de pacientes individuales. Tiene que haber una guía, una orientación, pero esto no es un mandato de cómo realizarlo. Entonces creo que depende del paciente saber lo que se va a hacer. Cuando pensamos de las modalidades, hay muchas disponibles para nosotros. Cuando miramos el metaanálisis podemos ver que no hay diferencia en general. Cuando vemos el espectro, digamos, en términos de mortalidad en general, pero cuando vemos la recuperación de la función renal, hay estudios en los últimos años que han estado favoreciendo el IRRT, y esto es una tasa de recuperación de la función renal. Podemos ver que es más alto que lo que se tendría con la diálisis, y cuando tenemos CRRT hay una oportunidad mucho más alta de recuperación en general. Entonces la modalidad convectiva en la terapia no tiene diferencia, y cuando miramos al SLED versus el CRRT podemos ver una diferencia. Podemos ver que estos son todos alrededor de los estudios y hay pocos de ellos, pero como cuando vemos PD versus otras formas, no tampoco hay diferencia. Entonces uno puede tomar varios mensajes que básicamente ustedes pueden tomar la decisión de hacer lo que funcione para ustedes en cada caso. Y no es lo que se utiliza en general, sino cómo se utiliza. Tienen que sentirse cómodos con el paciente para utilizar, tienen que sentirse cómodos sobre los técnicos, sobre la patología que estén tratando. Pueden utilizar básicamente cualquier cosa disponible, pero hay varios beneficios y ventajas de utilizar diferentes modalidades y diferentes puntos. Yo recomendaría que pensaran en estas cosas como herramientas en su caja de herramientas. A veces tienen que utilizar PD o CRRT, y esas transiciones son comunes y aumentan. Entonces tienen que alejarse de la comparación de cuál es mejor versus cuál decir, versus la comparación que necesitamos en qué tiempo. Ese estado mental es lo que lo hará más fácil para ustedes decir, bueno, a veces voy a utilizar el screwdriver versus un taladro eléctrico, si estamos hablando de herramientas, dependiendo del periodo de tiempo en el que estemos. Entonces hay terapias complementarias, y en pacientes inestables en mi práctica no espero que esta condición sea una indicación para el CRRT. Simplemente lo utilizo otras evidencias para determinar si esto se puede utilizar. Entonces en términos de la intensidad y la dosis y la mortalidad en sí no hay mucha diferencia, pero hicieron un estudio a largo plazo y podemos ver aquí que tanto en el estudio de alta intensidad como de baja intensidad hay diferencias marcadas, y el estudio ATN en términos de la parte intensiva o menos intensiva varía en términos de kilos, y la mortalidad se queda igual, y esto lleva a procesos superiores que da una pregunta en términos a dónde estamos en la enfermedad, de qué hay que hacer. Si tenemos demasiada dosis en una etapa X no vamos a tener muchos efectos. El problema es que en gran medida define lo que hacemos en la práctica son las oportunidades locales que tenemos. Si tenemos solo 3 máquinas, probablemente tenemos que reducir el tiempo en esas 3 para que la cuarta persona pueda tener la diálisis. Ese balanceo no siempre se da en todas las ocasiones, y creo que es más importante decir, asegúrese de tener suficiente adecuación de equipos y de diálisis precisamente, y no necesariamente tienen que
realizarse de la misma forma que los pacientes externos. Entonces el hospital puede requerir diálisis todos los días para mantener un balance en el paciente, pero esto no quiere decir que otros solo deben de ser 3 veces al día de forma ambulatoria. Entonces esto es algo de lo que tenemos que pensar en sentido general. Entonces las directrices de KDIGO son básicamente estas, el 3.9 del 2000 al 2025, y tenemos que obviamente monitorear y medir la entrega en sentido general. Que tenemos otros problemas y áreas más interesantes en las que no siempre pensamos, que es la parte que más se complica. Hay temas muy importantes que tenemos y marcadores como el Dr. Murray. No pensamos lo que la lesión o disfunción renal aguda le hace al cerebro. Eso es interesante. Entonces, si pensamos con el cerebro y en la insuficiencia o la injuria renal, podemos ver que hay problemas vasculares, de hipertensión, vasculitis. Podemos pensar en todo esto como el proceso de la enfermedad en sí, pero digamos que solo tenemos insuficiencia renal aguda y el cerebro. Podemos tener en el cerebro inflamación, sodio y agua, y toxinas, que todas contribuyen a problemas en el cerebro. Esto fue un estudio en plasma. Si miramos los niveles de citoquinas, podemos ver en la corteza, estos son bajos, eso versus el más alto. El cambio y la tasa de mortalidad tiende a incrementar, y las mitocondrias pudieran cambiar dependiendo del humor en sí. Este estudio que se realizó fue básicamente una resonancia en el cerebro en pacientes que tenían diálisis y que tenían sesiones alternantes de diálisis y diferentes tipos de control. Y podemos ver que los pacientes de diálisis y de las resonancias en el estudio de control, podemos ver que esta es como una agua en el cerebro externa versus la que el paciente tiene todo el tiempo. Entonces tenemos un edema que ocurre en la mayoría de estos pacientes directamente, y eso difícilmente se relaciona a los transportadores orgánicos ácidos que van del riñón al cerebro. Entonces este proceso lleva barreras, y esto puede ser otro factor que tengamos que tener en cuenta, y por lo tanto se vuelve algo importante que si tenemos un paciente con injuria renal aguda y desarrolla hipertensión, por ejemplo, pacientes con problemas renales agudos o serios, que llevan a hipertensión, esto incrementa la presión, y es mucho mejor en esos momentos utilizar PID que CRRT en estas instituciones específicamente. Para esto tenemos aquí la recuperación de la función renal. En cuanto a los que son dependientes de diálisis, es un estímulo directamente, pero lo que probablemente podemos ver es que es más común en CKD preexistente, problemas congestivos o fallas del corazón, diabetes en personas mayores, o una combinación de hipertensión y insuficiencia vascular en estos pacientes. Así que piensen en el cerebro, y lo que les mostré fue una diapositiva en la que, si vemos pruebas simples mentales después de AKI, en cuanto a la memoria y la recaída, son afectadas y duran por varias semanas y luego se recuperan, aunque el riñón pueda parecer que está normal, pero esto no. Entonces esto es algo a lo que hay que prestar mucha atención, y otros problemas que pueden desarrollarse y que tenemos que entender mejor. Las complicaciones cardiovasculares son muy importantes en esta área también. Esto es una población de ICU en Dinamarca del Norte del 2005-2010. Lo interesante es que ninguna proporción AKI teníamos AKI. Teníamos una proporción de falla cardíaca 59%, incrementaron el riesgo. Un accidente cerebrovascular incrementó en probabilidad, y estas complicaciones cada vez aumentan más. Esto fue otro estudio en Taiwán, mirando qué tan propensos son las calificaciones, y podemos ver que hay una proporción más alta de eventos cardiovasculares en los pacientes con AKI versus otros que no tenían, y esto impacta directamente la tasa de mortalidad. Entonces, lo que no sabemos es que si es una causa o simplemente algo asociado. Lo importante es que tenemos que ver resultados más a largo plazo y de las cosas que esta lesión aguda puede causar. La última parte de AKI es un doctor de Dublín que hizo una revisión, una opinión
Esto se trata de la hipoxia y un edema. Y de nuevo, volvemos al balance de los fluidos, que es un aspecto clave de estas situaciones, y podemos ver que se pueden tener estos aspectos de mecanismos múltiples. Entre estos tenemos este proceso que si lo tomamos de una parte experimental de hace 17 años, podemos ver que la lesión aguda del riñón y el pulmón, esto es como un cruce que se está teniendo y puede pasar, pueden haber problemas con cada uno de estos órganos. A medida que vemos los niveles de creatinina iguales en pacientes, se debe de ajustar la creatinina para el cambio de volumen que estamos viendo. Entonces, en una persona con un 60% de los fluidos del cuerpo serían 36 litros. Si la creatinina es 1, y si les damos 10 litros de fluido de resucitación, vamos a cambiar su nivel de agua corporal mucho. Y esa proporción de cambio ese cambio en la proporción de agua del cuerpo cambia los niveles de creatinina, y es probable que de esta forma tenemos un estimado mejor. Ese fue un estudio de seguimiento que se utilizó, FactLife, y podemos ver que la parte no ajustada fue la parte de la ACA, y es mejor si se utiliza menos fluido a que si se utiliza una cantidad mayor de fluidos en general. Entonces, teniendo una visión general de todo, y obviamente esto no fue todo lo que se discutió, hubieron muchos más temas y aspectos de investigación que se trataron, pero lo importante en pensar es que a medida que miramos a los pacientes, tenemos que reconocer la respuesta, y los pacientes rehabilitados, estas 5 cosas son la dinámica de las cosas que tenemos que cuidar y mirar en un paciente. Para resumir todo, hay una carga en la salud global muy alta. En un reconocimiento hablamos de el sedimento y los niveles de creatinina iguales, y hablamos del estudio de estrés de fluido, tenemos la nefropatía y un flujo alto, y el estudio SPLIT, y también sobre la presión de perfusión abdominal, que se trataría más en temas de oncología. No hay nada realmente importante en cuanto a la RRT o AKI. Manténgase en sintonía, como dicen, porque esto va a cambiar en algunos meses. Tenemos complicaciones pulmonares y cardiovasculares, y hay mucha investigación en este campo que se está realizando. Así que, de nuevo, muchas gracias por su atención. Me gustaría reconocer tanto a la ASN y a todos ustedes por escuchar. Gracias.